la semana esta que comienza promete ser pues bastante dura, bastante cargada de incertidumbre, porque vamos desde la esperanza a la amenaza, del alivio a la tensión. Vamos por el día número 50 de la guerra. Se han perdido ya 8.000 vidas y la economía de todo el planeta teme más inflación, menos crecimiento y tipos de interés más altos. Y todos están mirando sin parpadear a las bolsas y también al crudo. Las bolsas vienen hoy en rojo, los futuros americanos, también los europeos. Muchas de las plazas asiáticas vienen también en negativo, presionadas por las ventas. Y el crudo se mueve en una auténtica montaña rusa. Hoy rebota y supera los $95 el Brent con vencimiento en junio. Las próximas 48 horas van a ser cruciales. Hoy vuelven a reunirse los negociadores de ambos bandos, Irán y Estados Unidos en Pakistán. Y el presidente de Estados Unidos ya ha avisado de que si los iraníes no aceptan sus condiciones, Estados Unidos atacará las centrales eléctricas iraníes y los puentes. Por eso cree que va a haber paz, por las buenas o por las malas. Expectación ante ese nuevo intento de entenderse y también cruce de amenazas. Teherán ha dicho que no va a acudir al encuentro porque ve lejos llegar a un punto común. Un alto cargo iraní ha afirmado en declaraciones recogidas por la BBC que Teherán no renunciará al control del estrecho de Hormuz. Sus palabras refuerzan la postura de Irán de mantener la soberanía sobre este punto estratégico, clave para el tráfico marítimo energético mundial. Este fin de semana ha sido de ida y vuelta entre amenazas y acusaciones. El viernes Irán anunciaba la reapertura del estrecho de Hormuz hasta el fin de la tregua, una noticia que el presidente de Estados Unidos celebraba con euforia, aunque avisaba de que, por su parte, los bloqueos a los iraníes se mantenían. Durante la mañana del sábado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araki, anunciaba el cierre del estrecho de Hormuz porque supuestamente Estados Unidos había incumplido el alto el fuego. Esto provocaba que Trump volviera a cargar contra Irán y en las últimas horas la Armada estadounidense ha abierto fuego contra un buque portacontenedores iraní en el Golfo de Omán. Posteriormente, los marines tomaban posesión del barco. La incautación del buque por parte de Estados Unidos se producía después de que Irán atacara un petrolero en el estrecho de Hormuz el sábado. Y estamos en tregua, imagínese. Cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra el petrolero y un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil. La realidad es una, que Hormuz sigue cerrado. Solo en marzo el corte de esta arteria energética ha privado el mercado mundial de 10 millones de barriles de petróleo al día. Desde el inicio del conflicto el crudo ha subido más de un 25%. Su punto más alto lo tocó el 31 de marzo por encima de los $118 y hoy sigue ahí tensionado. En los mercados, pues muy pendientes del parte geopolítico, de las amenazas de Pakistán, de si acude o no acude Irán y muy al tanto también de otras muchas más referencias. Wall Street, como digo, viene en rojo y Asia cotiza. Eva Villanueva con signo mixto. Buenos días. Muy buenos días, aunque hay que decir que el tono de la sesión asiática está mejorando de lo que han sido los primeros compases de esta sesión del lunes 20 de abril. Como decías, la cobertura es de un aumento de la tensión en la geopolítica, un petróleo que sube y un dólar que está alcanzando su nivel más alto en una semana, mientras se reavivan las tensiones. 98,28 unidades volviendo a cobrar vigor, el que ha sido el activo refugio por excelencia y el único que ha brillado desde que se iniciase el conflicto y que en los últimos días se había atenuado. Viendo cómo subía el impulso hacia el riesgo de los inversores. En ese mercado de divisas que vemos hasta ahora al euro frente al dólar por debajo de 1,18 que llegó a alcanzar el jueves, 1,1760 unidades y clave también frente al yen japonés, un yen que de hecho ahora mismo está algo mejor que gran parte de la madrugada, 158,90 unidades después de esta mañana haber estado por encima de los 159 por dólar dólar y pendiente de la reunión de finales de este mes del Banco de Japón. En cuanto al mercado de deuda, después de haber visto cómo los bonos repuntaban el viernes, hoy hemos visto cómo las rentabilidades han vuelto a subir. El Treasury a 10 años lo tenemos en el 4,27 importante, sin lugar a dudas, como el oro retrocede un 0,85% por debajo de los $4.800. En cuanto a las bolsas, como decías, hasta ahora crecen las dudas, pero es que además Wall Street viene de máximos. El viernes, por primera vez, el índice rector de Wall Street cerraba por encima de esos 7.000
100 puntos y a partir desde los 7.126 enteros. También el Nasdaq suma ya 13 jornadas consecutivas de rebotes en lo que es su mejor racha desde 1992 y el Composite va a arrancar desde los 24.468 puntos. Pero si bien el viernes bajaba el miedo, ese índice de volatilidad del VIX, a esta hora va al aumento por encima de los futuros de 20,8 y viendo como en la página de futuros los de Wall Street retroceden un 0,59%. En la madrugada en Asia hemos visto mayoría de alzas, el índice Nikkei que avanza un 0,78%, el Kospi surcoreano con subidas del 1% y vemos como en China, donde hoy se ha mantenido tipos por 10ª vez consecutiva, mientras se relajan las presiones deflacionarias por el aumento de la energía, vemos aumento del 0,54% en la China continental, el Hansen de Hong Kong 0,73% al alza y vemos como Europa se prepara para una fuerte caída en la apertura. Futuros del DAX que caen más del 1%, mientras que el IBEX 35, tenemos que decir, todavía cerrado en el mercado de futuros, parte desde los 18.484 puntos, está solo a 12 puntos del récord del 26 de febrero. Así es como están los mercados, es el tiempo real, unos mercados que se enfrentan a una semana clave en cuanto a datos macroeconómicos y también resultados empresariales. Agenda de la semana, Rubén Gil, buenos días. Buenos días, comienza la temporada de resultados aquí en España con las cuentas que van a presentar Bankinter y Enagas, que lo va a hacer mañana martes, Bankinter lo da el jueves. Además, durante los próximos días se confiesan ante el mercado otras compañías como Sanofi, Orange, SAP, Intel, Tesla, United Health o Boeing, entre otras. En cuanto a referencias, destacan esta semana las cifras de PMI que se van a conocer el jueves, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que van a servir como termómetro ya para ver si la economía empieza a notar el impacto de la guerra en Irán. También tendremos encuesta CTW de confianza inversora en Alemania, IFO de confianza empresarial también en Alemania, la inflación en Reino Unido, ventas minoristas en Estados Unidos y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, el miércoles Alemania va a actualizar sus previsiones económicas. El jueves comienza la cumbre de líderes europeos en la que se van a poner sobre la mesa medidas para ahorrar energía y ese mismo día, el jueves en clave empresarial, los accionistas de Warner van a votar la oferta de Paramount. Son las 7:08, 6:08 en Canarias, esto es Radio Intereconomía, el lunes nos trae más noticias. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump vuelve a cargar contra España y critica la marcha de la economía. Asegura que las cifras económicas de nuestro país son desastrosas y vuelve a denunciar que España no contribuye prácticamente a la OTAN. También ha criticado a España en las últimas horas Elon Musk, que acusa al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, de alta traición por la regularización de inmigrantes. Pedro Sánchez pedirá mañana a la Unión Europea que rompa su acuerdo de asociación con Israel. Una medida que ya fue reclamada con anterioridad, pero que no salió adelante por la falta de apoyo. Sánchez volverá ahora a pedir a sus socios europeos que se sumen a la iniciativa con el fin de parar los pies al presidente israelí Benjamin Netanyahu, al que acusa de violar el derecho internacional. Yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. El gobierno de Estados Unidos lanza este lunes un nuevo sistema para reembolsar los aranceles cobrados ilegalmente. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Lo hace tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular en febrero los aranceles anunciados hace poco más de un año por Donald Trump. El importe total a devolver se estima en torno a los 166.000 millones de dólares. Precisamente el representante de comercio de Estados Unidos, Jamie Greer, visita hoy México. Lo hace para iniciar la segunda fase de conversaciones sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio y mantener reuniones con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. En paralelo, una delegación del Ministerio de Comercio de la India viaja a Estados Unidos para retomar las negociaciones sobre el acuerdo comercial bilateral entre ambas potencias. En el Congreso arranca este lunes la investigación sobre el apagón con la comparecencia de los máximos directivos de las principales energéticas. Los primeros comparecientes que desfilarán por la comisión será el consejero delegado de Endesa, José Bogas, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle. Y en Bulgaria, el exgeneral prorruso
proruso y euroescéptico Rumen Radev gana las elecciones legislativas. Con el 44% de los votos según el escrutinio, Radev se podría convertir en el nuevo hombre de confianza de Putin en la Unión Europea, aunque de momento parece que no tendrá apoyos suficientes para formar gobierno en solitario. 7:15, es momento de mirar a los mercados para ver lo primero el tiempo real y arrancamos con las plazas que están abiertas. Asia, venía mixta. Hazme una fotografía de los principales índices, Eva. Bueno, pues hasta ahora esta reducción del ritmo de las subidas del Kospi surcoreano se quedan ahora en el 0,99%, 6.253 puntos, mientras que vemos como el Nikkei en Tokio avanza del entorno del 0,80%, 58.938 puntos. La bolsa australiana consigue entrar en terreno positivo, había estado en parte en negativo, 8.952 enteros, e India con subidas del 0,22%, 24.407 puntos. En China tenemos a Shanghái 0,67% arriba, 4.078 enteros, y vemos como el Hansen de Hong Kong 0,83% de subida, 26.376 puntos. Sube de forma muy suave el VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo sobre el S&P 500 se coloca en 20,83 puntos. Baja los futuros americanos, ¿cuánto? Desciende un 0,73% el futuro del Dow Jones, el S&P 500 apunta a un descenso del 0,61 y el futuro del Nasdaq 100 cae ahora mismo un 0,59%. Miramos ahora los futuros en Europa, también con caídas abultadas superiores al punto porcentual. El DAX baja un 1,22% y el Eurostock 50 recorta un 1,23%. Y hay que mirar a las criptomonedas para ver el tiempo real de las dos más importantes. Bitcoin, 74.338 dólares. En la última semana ha subido un 5%, pero frente a ayer ha caído un 1,50%. Ethereum, frente a ayer, recorta un 2%, pero el balance semanal es bueno, del 4,22% arriba. Tiempo real de Ethereum, 2.272 dólares. Fotografía, esto es lo que está pasando. Miramos ahora al contenido, a la macro y también a la micro. Bueno, vamos a empezar por China porque el Banco Popular del país mantiene sin cambios los tipos de referencia mientras se evalúa el impacto de la guerra en Oriente Medio que rebaja la presión deflacionaria. Pues sí, deja los tipos sin cambios por un 10º mes consecutivo. La institución monetaria deja esa LPR un año para los nuevos préstamos en el 3% y la referencia a 5 años más vinculada a las hipotecas en el 3,5%. Una decisión que llega, como dices, en medio del precio de la energía que aumenta por esa guerra en Oriente Medio tras haber registrado un PIB del 5% en el primer trimestre. Además, el Ministerio de Finanzas de Pekín ha informado de que va a lanzar una emisión récord de bonos soberanos a ultralargo plazo, entre ellos una colocación a 30 años de 85.000 millones de yuanes, 12.500 millones de dólares al cambio, el próximo 24 de abril y otra 20 años de 34.000 millones de yuanes. El National Australia Bank aumenta las provisiones por la guerra en Irán, prevé un cargo de 961 millones de dólares. Pues sí, la noticia más delicada de esta madrugada, el mayor prestamista comercial australiano ha señalado un cargo por deterioro de 500 millones de dólares, ya que espera que la guerra aumente las deudas incobrables. El prestamista, como decías, prevé esas provisiones de 960 millones por ese cargo por amortización antes de impuestos en sus resultados del primer semestre derivado de amortizaciones en el valor de sus activos de software capitalizados. El National Australia Bank indica que el aumento de la volatilidad de los tipos de interés y un dólar neozelandés más débil, además de las nuevas provisiones, han reducido su ratio Z1 en 20 puntos al 31 de marzo. Bueno, atentos a Japón y a las fuertes subidas de su gigante de defensa tras cerrar su primer acuerdo de exportación de buques de guerra. Atentos también a un profit warning que ha lanzado Japan Petroleum Exploration. Pues sí, dos caras de una misma moneda. En Tokio las acciones de Mitsubishi Heavy Industries suben del entorno del 4% tras firmar ese acuerdo que se dio a conocer el pasado mes de agosto con Australia para la construcción de 3 fragatas. Será el primer proyecto de exportación de buques de guerra de Japón y la primera embarcación está programada para ser entregada en 2029. En misma crónica, del otro lado, como decimos, las acciones de Japan Petroleum Exploration con caídas que han llegado a rozar el 10% tras advertir del impacto de la guerra en sus beneficios por el incremento de los costes y la interrupción de la producción. La compañía asegura
se ha visto obligada a adquirir cargamentos de gas natural licuado de reemplazo en el mercado al contado por el bloqueo de Hormuz. Más cositas. El gigante de semiconductores SK Hynix sube con fuerza tras iniciar la producción de masa de la memoria de próxima generación para los servidores de inteligencia artificial Vera Rubin de Nvidia. Pues sí, subidas de casi el 4% después de haber comenzado esa producción de productos de alta capacidad de 192 gigavatios que se basan en su tecnología de bajo consumo de sexta generación de clase de 10 nanómetros. Su nombre es SOCAM 2 y su producción exclusiva para la plataforma de Nvidia hace que se dispare hoy en bolsa. Según la compañía, ofrece más del doble de ancho de banda y una mejora de más del 75% en eficiencia energética en comparación con los módulos de memoria dual en línea registrados convencionales. Confían que el nuevo producto ayude a resolver los cuellos de botella de memoria en el entrenamiento y la inferencia de modelos de lenguaje colosal con cientos de miles de millones de parámetros. Bueno, y aunque no es una cotizada, hoy vamos a hablar de ByteDance. Los ingresos de la matriz de TikTok aumentarán casi un 50% en 2025 por el crecimiento de la TikTok Shop. Pues sí, según fuentes cercanas, la empresa, los ingresos internacionales de ByteDance crecieron casi un 50% el año pasado, superando con creces el crecimiento nacional, que rondaba el 20%. La participación de los ingresos internacionales saltó del 25% en 2024 a más del 30%. El comercio electrónico de TikTok ha sido el principal motor de este crecimiento, con un volumen bruto de mercancías de la TikTok Shop que aumentó casi un 70% interanual. Bueno, miramos a Wall Street. Las bolsas cerraron la semana pasada con nuevos máximos. El Dow Jones subió un 1,79%, el S&P 500 un 1,20% y el Nasdaq rebotó, Roberto, un 1,52%. Los índices vuelven a renovar máximos ante el optimismo que se desató el viernes en los mercados después de que Donald Trump asegurara que las conversaciones iban de maravilla y que Irán afirmará que el estrecho de Hormuz estaba completamente abierto al tráfico comercial. Esto hizo que el Brent y el West Texas cayeran un 9 y un 11% de forma respectiva. El barril de referencia europea bajó de la barrera de los $90 y el crudo tuvo una de sus peores caídas desde el año 2020. En el Nasdaq, los valores vinculados a la inteligencia artificial y las 7 magníficas volvieron a volar. Los títulos de Meta y de Nvidia subieron más de un 1%, Alphabet avanzó un 2% y después de que se conociera que podría ganar hasta $100.000 millones y las valoraciones de la salida bursátil de SpaceX se cumplen y Tesla logró una alza del 3% antes de la publicación de los resultados de esta semana. Otra de las más destacadas en el Nasdaq es la aerolínea JetBlue, que subió un 7% después de anunciar un compromiso de financiación de $500 millones. También estaremos atentos hoy a SanDisk, que debuta en el índice. Bueno, en el Dow Jones imperó el tono positivo, con solo 3 compañías que acabaron en rojo y con Home Depot como la gran protagonista del día. El minorista avanzó casi un 4% después de anunciar que ha generado $25.000 millones a través de su plataforma de comercio electrónico y anunciar que planea relanzar su aplicación móvil a finales de este año. Bueno, aunque en las bolsas imperó el comportamiento positivo, hubo un valor que fue castigado tras decepcionar con sus resultados: Netflix. El gigante del streaming superó expectativas en casi todas sus áreas de negocio, menos en las previsiones de ingresos de cara al próximo trimestre, que se quedaron por debajo de las previsiones de los analistas. Además, también influyó en su caída el anuncio de la marcha de su presidente y fundador Reed Hastings. Todo esto le hizo desplomarse un 10%. Bueno, sin referencias clave, el viernes el mercado centró su atención en las comparecencias de los miembros de la Reserva Federal, cuyo próximo candidato para presidir el organismo, Kevin Walsh, tendrá su primera comparecencia pública esta misma semana. En la que se presume que hablará de la política de tipos de interés y también del balance de la Fed, de la cual Walsh ha instado a una fuerte reducción de 6,6 billones. El viernes tuvimos las comparecencias de Thomas Barkin, Christopher Waller y Mary Daly, miembros del organismo. La presidenta de la Fed de San Francisco ha asegurado que es demasiado pronto para saber si la guerra tendrá consecuencias a largo plazo. I think of this as
Creo que es demasiado pronto para saber si se trata de una perturbación persistente a largo plazo o de una perturbación a corto plazo que se disipará y el conflicto terminará. Así que en última instancia depende de la duración del conflicto. Si el conflicto termina más rápidamente, entonces los tipos de interés, ya sabes, bajarán y volveremos a la trayectoria de los tipos de interés que teníamos antes sin que se produzca ningún daño duradero y persistente en esa relación con respecto a la situación anterior. Sin datos relevantes hoy, mañana conoceremos ventas minoristas de marzo y ventas de viviendas pendientes del mismo mes. El miércoles la atención estará puesta en las solicitudes semanales de hipotecas y el jueves en el dato preliminar del PMI del sector servicios y manufacturero del mes de abril. El viernes sabremos la lectura final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mismo mes y en cuanto a resultados se publican esta semana los de Intel, Moody's, Tesla, Blackstone, American Express, United Health, United Airlines o Boeing, entre otras empresas. Bueno, hay que echar un vistazo también muy de cerca a la evolución del precio de los bonos y de la rentabilidad de los bonos. En Estados Unidos, el 2 años ofrece un rendimiento del 3,73%, el 5 años del 3,87%, el 10 años, el Treasury americano, tiene una rentabilidad del 4,27% y el 30 años alcanza el 4,90%. 7,25 miramos a Europa. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Cuéntame qué tienes para hoy. Pues hoy vamos a conocer el índice de precios de producción en marzo en Alemania. Se espera un repunte ante el cierre del estrecho de Hormuz y la subida de los precios energéticos. En el Congreso arranca este lunes esa investigación sobre el apagón con la comparecencia de los máximos directivos de las principales energéticas. Los primeros que van a comparecer serán el consejero delegado de Endesa, José Bogas, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz Tagle. Miraremos también a Unicredit, que ha dicho que hoy va a detallar su plan de transformación para Commerzbank. Como accionista mayoritario, el banco considera que Commerzbank no está bien preparado para los retos futuros y se encuentra demasiado centrado en sus resultados a corto plazo. Esta semana también se van a conocer datos de PMI compuesto, tanto en la eurozona como en el Reino Unido. Tenemos pago de dividendos de compañías como Naturhaus, Línea Directa Aseguradora, Unicaja o Airbus, y también juntas de accionistas de A3 Media y Viscofan, y comienza la temporada de presentación de resultados. En España mañana cuentas de Enagas, Bankinter el próximo jueves. También se van a conocer resultados en Europa como los de Eni, Nokia, Sanofi, Orange o SAP. Bueno, el IBEX 35 borra las caídas acumuladas por la guerra ante la apertura de Hormuz. El selectivo avanza un 1,5% en la semana pasada, llegó a los 18.484 puntos, impulsado por el repunte del viernes, que fue, Ángeles, del 2,1%. Efectivamente, las bolsas despedían la sesión con sólidos avances gracias al desplome del precio del crudo. El IBEX parte hoy desde 18.484 puntos, cerró con un avance del 2,18% y sumaba un 1,54 en su cuarta semana al alza. Se quedaba a las puertas de máximos históricos. Sin embargo, parece que la sesión de hoy va a ser claramente bajista. Al cierre, los mejores valores fueron IAG, que subió más de un 5,5%, Santander, que avanzaba un 4,90%, y ArcelorMittal, que subía un 4,71%. Por el contrario, las caídas estuvieron capitaneadas por Repsol, por ese desplome del precio del petróleo. Se dejaba la compañía un 5,78%, Celnex perdía un 2,63% y Solaria bajaba un 2,34%. En el resto de Europa también vimos avances. El principal índice de referencia, el Stoxx 600, acababa la semana con un alza del 1,9% y con la mayoría de sus sectores en verde. 3 de ellos lograron subir más de un 5%. Medios, que subió un 7,4%, tecnología, que subió un 6,34%, y servicios financieros, que se anotaba un 5,58%. El Stoxx 600 está a tan solo un 1,15% de su récord que se consiguió antes del inicio de la guerra al cierre de febrero. Por lo tanto, veremos si en los próximos días es capaz de alcanzarlo. Lo que parece claro es que la sesión
sesión de hoy vamos a tener un tropezón. Bueno, importante vigilar la deuda también aquí en Europa, que descuenta menor dureza por parte del Banco Central Europeo. El bono alemán a 10 años cayó al 2,96% de rentabilidad. El bono británico a 10 años ofrece un rendimiento del 4,75% y el español a 10 años tiene una rentabilidad del 3,39%. Muy importante vigilar también el cambio euro-dólar. La moneda norteamericana ha sido el refugio definitivo durante todo este conflicto. En las 2 primeras semanas de la guerra, el dólar llegó a apreciarse con fuerza. El euro llegó a caer por debajo de los 1,15 dólares y se mantuvo en esos niveles hasta principios de abril, cuando comenzó a ceder. El día después del alto del fuego entre Estados Unidos e Irán, el pasado 7 de abril, la caída fue brusca. Llegó a descender el doble de lo que perdió el viernes, solo ante la expectativa de una reapertura del estrecho. Ahora mismo el cambio euro-dólar se coloca en 1,1754 unidades. 7:30, esto es Radio Intereconomía, tenemos la información, enseguida vamos con el análisis. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, mirando las bolsas que están en zona de máximos a pesar de la guerra, enfilando una semana clave por los resultados empresariales. Lo que he leído es que las cuentas de este primer trimestre no van a reflejar el impacto de la guerra, pero ojo a las cuentas que se empiecen a publicar en julio. ¿Qué esperar? ¿Cómo ves a los mercados, a las bolsas y qué esperas de esos resultados de las cotizadas? Bueno, pues al principio van a ser unos resultados, como bien adelantas, buenos, tranquilos, del lado de lo que ha pasado de aquí hacia atrás, pero con peligro de lo que viene, con peligro con lo que viene, porque efectivamente la crisis impacta sobre el barril de petróleo, esto es notorio, y a su vez pues sobre absolutamente todo lo que se crea, todo lo que se fabrica, todo lo que se cultiva, luego hay que transportarlo y va a encarecerse absolutamente todo, y por lo tanto esta es la inflación de segunda ronda que nos va a atacar de lleno con los datos de abril y posterior. Entonces, bueno, mientras aquí en Europa pues estamos debatiendo que si teletrabajo sí o no, pues en Estados Unidos pues se dedican a incautar buques, ¿no? Con toda la volatilidad que está ocurriendo ahora mismo en los mercados, ¿no? Parece esto un partido de tenis, ahora está abierto, ahora no, ahora sí, ahora no, el estrecho de Hormuz la verdad que es una locura y el barril de petróleo de nuevo acercándose a los $100. Por lo tanto, esto va a impactar muchísimo en las previsiones. Atentos, por lo tanto, no a los resultados que serán buenos, sino a los profit warnings de futuros trimestres, sobre todo, como bien indicas, el tercero, que ahí es donde va a haber, de dónde va a venir el susto, para entendernos. Ya. Pendientes de las bolsas, de los resultados del petróleo, es la clave, ¿no? Es lo que está moviendo al resto de los activos. Si el petróleo sube, el resto del mundo, el resto de los activos contiene la respiración. Efectivamente, eso es lo que te decía, es que lo es absolutamente todo. La que vas vestida viene de derivados de pelos de tus zapatos, por supuesto todo el tema de los fertilizantes con el problema que va a ocurrir a partir de ahora, con una tensión en los precios de alimentación, por supuesto que los carburantes desde coger un avión con el impacto que puede sufrir este país, que vive muchísimo, un 14% del PIB es turismo, pues imagino que se le puede hacer un incremento desmesurado de los billetes de avión, por supuesto que gasóleo, por supuesto que gasolina, fuel oil para los aviones que transportan contenedores desde China a toda Europa, es decir, es un desastre, es un impacto, un shock económico en toda regla, porque no te olvides, esta guerra de 2 semanitas, pues vamos a comenzar la 8ª semana, es decir, que ya vamos para los 2 meses, a 48 horas de terminar el alto del fuego, que vamos a ver si se pospone o no, otra vez. La idea es que sí y que sigan las conversaciones, pero ya digo que no están llevando a ningún puerto. Ya. Enseguida te pregunto por los bonos y también por el dólar, pero antes, el Banco Popular de China ha mantenido tipos de interés sin cambios. ¿Cómo estás viendo las plazas asiáticas? ¿Cómo interpretas esta noticia? Bueno, pues en principio positiva, porque vemos desde la bolsa de Japón hasta, por supuesto, las bolsas chinas subiendo, ¿no? Sydney sube, mercados asiáticos en general, de manera globalizada, están subiendo.
es una especie de reflejo de las subidas del viernes realmente, pero aquí en Europa y sobre todo también los futuros estadounidenses vienen con recogida de beneficios, más o menos la mitad del cuerpo de la vela. Entonces, bueno, ver por ejemplo a un futuro del DAX alemán, pues de nuevo pelear por niveles de referencia más o menos de la mitad del cuerpo de la vela, más o menos todos los índices están así, pues es lo único que nos deja intranquilos, ¿no? Pero la fotografía es un poquito esquizofrénica. Unos mercados asiáticos que parece que van a la suya, con subidas, y unos mercados europeos vía futuros y estadounidenses que anuncian caídas que nos hemos pasado de frenada. La subida del viernes y esa euforia ha desaparecido y ahora pues vamos otra vez a la tensión de siempre, con un barril de petróleo, como te decía, que se acerca otra vez a los $100 y que está claramente por encima de los 95, es decir, que se le sigue haciendo daño a la economía. Ya, me interesa también bonos y dólar. ¿Cómo estás viendo el movimiento del dólar a lo largo de toda esta guerra y también los bonos? Parece que están algo más relajados, ¿no? Bueno, sí, bajados porque el movimiento y el avance del bono el viernes fue considerable. Hoy vuelve otra vez la situación a normalizarse, es decir, a bajar el precio del bono, tanto el 30 como a 10 años estadounidense, lo cual vuelve otra vez a subir tipos de interés, aunque todavía estamos lejos de ese escenario del bono del 5%, ¿no? En el bono a 30 años. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, por aquí podríamos tildarlo de tranquilidad. Quizás sería el producto, o el activo, mejor dicho, que está más tranquilo de todos. Y luego, el oro, ¿lo ves ahora mismo como clara oportunidad de compra? ¿Tú crees que si el conflicto arroja algo de luz, si la tregua termina bien, Irán va a las negociaciones, podría volver a actuar o a recuperar los niveles previos a la guerra? Porque ha sido lo que han perjudicado. Bueno, sí, es un gran perjudicado en la medida que los inversores necesitan liquidez, y una liquidez viene con unas ganancias latentes brutales en el caso del oro, plata también, no nos olvidemos, y a veces, pues hay que tirar de ahí, ¿no? Además, algunos bancos centrales como Turquía han vendido cantidades importantes compradas en los últimos años y eso se ha notado también, ¿no? Pero eso fue hace 4 semanas, hace 6-7 semanas, ¿no? Tras los primeros compases de la guerra, ¿no? La situación técnica, 4.850, es darle vueltas a esa zona, actualmente una importante resistencia y que la cotización no puede con ella, ¿no? Entonces, bueno, lo positivo, que no nos estamos alejando mucho de ello, está totalmente parejo y relacionado de manera inversa con la fortaleza del dólar estadounidense, así que cuanto veamos bajada del par euro-dólar, es también bajada del oro, ¿no? Entonces, bueno, la parte positiva, como digo, que no perdemos la zona de los 4.660. En cuanto a la pregunta de si compraríamos ahora, yo soy más comprador en la base, que no ahora en zona de resistencia, es decir, un 4.660 será el nivel donde vuelva otra vez a picotear algo. Muy bien. ¿Alguna otra cosita más que veas interesante, Bolinches? Bueno, pues en principio nos centramos con la campaña de resultados realmente y sí, es lo más importante, el mensaje, ¿no? Trasladar el mensaje de que van a ir bien, pero los profit warning nos van a fastidiar. Así que muy atentos y sobre todo pensando en el IBEX 35 a ver qué es lo que ocurre con el sectorial bancario, que lo es todo, como bien sabes. Bueno, y en Estados Unidos que empiezan muchas de las tecnológicas a presentar resultados, entre ellas Meta, también Intel. Ahí de las tecnológicas lo están haciendo bien, ¿no?, en este conflicto. Sí, lo están haciendo francamente bien, están aguantando, ha vuelto a entrar dinero, la guerra terminará en algún momento u otro, es fecha desconocida obviamente, así que esto no es más que aprovechar caídas, comprar sistemáticamente para conseguir un precio medio ponderado en la medida que fraccionas tu compra y de esta manera pues salir airoso. Absolutamente todas las guerras han sido grandes oportunidades de compra, todos los shocks, desde un COVID hasta la aplicación de los aranceles hace ahora ya prácticamente un año ya pasado, ¿no? El 2 de abril del año pasado, es decir, todos estos sustos, todos estos cisnes negros se han demostrado que son grandes oportunidades de compra y esta situación no es distinta en absoluto. Bueno, pues ahí lo tenemos. Eduardo Bolinches, de Invertia, gracias, cuídate, que tengas feliz semana. A por el lunes, un abrazo. Un abrazo, feliz semana a todos. Chao, adiós.
Vamos a ir con los diarios, quedan 19 minutos para alcanzar las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, y empiezo con Expansión. Iberia, Vueling y Air Europa sortean la falta de queroseno. Las aerolíneas españolas ratifican sus planes récord de vuelos para el verano. Cuenta también que la fuerte capacidad de refino en España y la menor dependencia del Golfo alejan la amenaza. Repsol reclamará 125 millones a Endesa, Iberdrola y Naturgy por el apagón. OPA hostil en la minería española. Entrevista a Joaquín Agut, presidente ejecutivo de Cirsa. Cirsa hará adquisiciones más grandes de empresas para crecer. Lo normal es que Cirsa entre en el IBEX 35 más pronto que tarde. Cuenta también que Santander y JP Morgan lidera la asesoría de M&A por la compra de Webster, que Alba, Aldi y Temasek pujan por entrar en Salto System. El retraso en los centros de datos amenaza el crecimiento de la inteligencia artificial y hay un amplio reportaje sobre Vivo, la otra joya de la corona de Telefónica. Muy interesante también la contraportada de este diario, Hainan, la isla que quiere liderar el libre comercio mundial. La isla tropical china, del tamaño de Bélgica, reduce impuestos y relaja las normas de inversión. Los críticos se preguntan si las reformas darán sus frutos en una provincia tan remota. El régimen aduanero de Hainan se separó del que impera en el resto de China el pasado mes de diciembre. Cuenta que la isla ha rebajado los impuestos y ha relajado las normas de inversión para atraer empresas. Recuerda que Haikou es uno de los principales puertos de Hainan, la isla china que quiere convertirse en la mayor zona de libre comercio del mundo. La isla incluye Sanya, que es uno de los principales destinos turísticos para los ciudadanos chinos por sus espectaculares playas. Vamos ahora con el diario El Economista, que publica cada lunes el superlunes del Economista. El PIB por habitante se estanca en el 30% por debajo de Europa. En el último año se ha situado en 28.320 euros tras un crecimiento de solo un 1%. Las pequeñas empresas cobran con retrasos el 70% de sus facturas. Los jueces ganan poder para bloquear de forma más rápida los contenidos digitales. Cuenta también que las renovables sacan pecho y suben un 18% por la guerra. Su remontada en bolsa en lo que llevamos de año contrasta con los tímidos repuntes que experimentan el SP500 o el MSCI World, cercanos al 3%. Aqualia se hace con una nueva planta desaladora en Estados Unidos. La gran banca ganará un récord de 10.100 millones de euros, espoleada por Santander. El beneficio subirá un 19% con sus plusvalías. Y dos cositas más interesantes. 1. Telefónica crecerá en el norte de Brasil con un clave submarino. Analizará posibles compras para ganar clientes lejos de Río y Sao Paulo. Y Uniclo desafía a Bershka y a Stradivarius. Dice que está preparando el desembarco en Europa de su marca joven y también barata. Vamos ahora con prensa nacional, internacional, los principales diarios, que es lo que cuentan. Roberto Hugo. Adelante. El País señala en su portada que las víctimas de pederastia en la Iglesia superan las 3.000, el 1,4% de los clérigos que ha habido en España desde 1940 acusados de abusos. El dossier ha sido entregado al Vaticano, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo. Delsi no va a desmontar el chavismo si no es obligada. Esto dice María Corina Machado en la portada del Mundo, quien también cuenta que más del 80% exigimos expresarnos con libertad, pero hay quien da oxígeno a la tiranía. La Razón lleva en su portada el conflicto de Irán y Estados Unidos. Donald Trump empuja a Irán a negociar con nuevas amenazas. Dice el diario, el presidente de Estados Unidos afirma estar dispuesto a destruir todas las centrales eléctricas y puentes del país. También señala que la sanidad público-privada recibe el elogio internacional. Un macroestudio concluye que ahorra 262 euros por paciente al sistema público, baja la mortalidad y dispara la satisfacción. La portada del ABC destaca el sondeo de GAT3 para ABC las elecciones andaluzas y dice que Moreno avanza hacia la mayoría absoluta a un mes de las elecciones. Las expectativas del Partido Popular mejoran levemente respecto a sondeos anteriores, mientras que el PSOE y Vox siguen perdiendo el fuelle. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para leer la prensa internacional, donde The Wall Street Journal tiene en su titular que las grandes petroleras invierten miles de millones en yacimientos petrolíferos remotos para escapar de la inestabilidad en Irán. Exxon, Chevron y también otras compañías energéticas están recurriendo a África y Sudamérica para asegurar su próxima generación de clientes potenciales, el Washington Post. Mientras tanto, informa de que Trump
está afirmando que Estados Unidos interceptó un barco iraní que intentaba sortear el bloqueo del estrecho de Hormuz. El New York Times también titula con el mismo tema y dice que el presidente Trump declaró que la Armada había incautado este buque con una bandera iraní. La Casa Blanca anunció el envío de una delegación de alto nivel a Pakistán para entablar conversaciones de paz. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. El Handelsblatt en Alemania destaca que la factura de Monsanto para Bayer es de 24.000 millones de euros para demandantes y abogados. El diario señala que Bayer planea la fase final de la disputa legal sobre productos como el glifosato. Cálculos exclusivos de los estados financieros revelan la magnitud de estos costes y también ilustran 6 gráficos para ilustrar la situación de la compañía. Frankfurter Alemania, por su parte, destaca que estas regiones temen la ofensiva de contribución del ministro. Las personas con mayores ingresos tendrán que pagar más por el seguro médico. Esto afectaría principalmente a las regiones económicas fuertes, dice el diario The Times. Señala que Mandelson tuvo acceso a información de inteligencia ultrasecreta. El ex embajador británico en los Estados Unidos tuvo acceso a información que, de filtrarse, representaría un riesgo para la seguridad, a pesar de no haber pasado por un proceso de verificación de antecedentes. Financial Times, por su parte, señala que la Armada estadounidense incauta un buque iraní tras violar el bloqueo. El precio del petróleo se dispara, mientras que Washington y Teherán ofrecen versiones contradictorias sobre si iniciarán nuevas conversaciones de paz. Y terminamos este repaso en Francia. Portada de Le Monde: entre Irán y Estados Unidos se intensifica la escalada naval y se vive un diálogo de sordos a medida que se acerca el fin del alto el fuego, dice el diario. Y Les Echos señala que en un momento de rearme europeo, esta larga lista de programas ocultos beneficia a Estados Unidos.